Adolfo Monteres es el invitado nuestro esta tarde, presidente del Colegio Internacionalista de Venezuela. El tema de la migración se ha convertido en un tema del derecho internacional, de las relaciones internacionales, grandes flujos, caso de América Latina hacia Estados Unidos, pero también el drama de África con todos los accidentes que hemos tenido. Sí, de verdad que la situación en África es una cosa dramática. Las últimas semanas se ha intensificado, producto de la guerra civil que se vive en Libia, donde prácticamente es el sitio donde confluyen la mayoría de habitantes de muchas regiones africanas que tienen problemas de guerra. Y bueno, están generando una especie de colapso institucional a Italia, que no tiene capacidad para atender ya más refugiados, pero también en la Unión Europea, que está de alguna forma buscando medidas cómo hacer para paliar la situación que se vive producto de esa crisis humanitaria que estamos viendo en Italia. Pero es un problema también de desarrollo, países ricos que atraen casos de Estados Unidos con América Central y el Caribe, ¿no? Claro. Evidentemente la gente que se va a otro país es porque está buscando mejor calidad de vida, más oportunidades y eso evidentemente que hace que la gente se mueva, incluso arriesgue su vida para tratar de buscar una vida mejor. En esto no hay necesidad de un nuevo orden internacional en lo económico más justo, el hecho de redistribuir la riqueza a nivel de las regiones, porque la pobreza obliga a esto. Definitivamente la situación en África es muy complicada, muy difícil, y eso aunado a lo que te digo de las guerras que se vienen dando, incluso guerras religiosas, produce que la gente desesperadamente quiera huir de su país para buscar una vida mejor. El caso que vimos en Libia, que asesinaron a 30 cristianos de Etiopía que estaban huyendo de la situación de Boko Haram que utiliza ahí, fueron agarrados por el Estado Islámico y fueron asesinados por el Estado Islámico. Ahora esa violencia irracional en nombre de la religión también es condenable y de hecho Naciones Unidas se ha pronunciado, ¿no? Sí. Es más difícil todavía combatir el tema religioso y la especie de genocidio que está utilizando, está realizando el Estado Islámico en toda la región, no solamente del Medio Oriente, sino también en el norte de África, y hay que buscar algún mecanismo para detener eso. La comunidad internacional tiene que buscar un mecanismo que frene el avance de ISIS, del Estado Islámico, y que pueda, y no solamente ISIS, hay otros grupos que se han plegado a ISIS para tratar de... Muchos jóvenes europeos se han ido precisamente a trabajar, a luchar con la guerrilla en esa violencia religiosa, ¿no? Claro, son atraídos por la propaganda, que además el Estado Islámico ha sido muy eficaz en generar propaganda para tratar de convencer a los musulmanes europeos para que van a tener una vida mejor, incluso le pagan sueldos importantes que no logran obtener en sus países y de alguna forma se van a probar suerte y se meten en una especie de situación en la cual son esclavizados para servir a los intereses del Estado Islámico. América Latina está inmune a este tipo de temas con la presencia de muchos árabes en nuestro continente, afortunadamente pacífico, pero podrían llegar grupos radicales, como es el caso de muchos jóvenes europeos que se están yendo a la guerrilla. Claro, eso puede pasar y evidentemente que, como estábamos hablando anteriormente, el tema de la pobreza genera que sea un caldo de cultivo para que grupos que intenten generar caos y ofrecer a la población una vida mejor pueda tener algún asidero, ¿no? La Unión Europea en ese sentido está obligada a tomar también medidas serias, ¿no?, de control, de vigilancia, pero de ayuda económica a esos países. Claro, yo creo que no solamente la Unión Europea, toda la comunidad internacional, ahí tiene que estar Estados Unidos, tiene que estar los países del Extremo Oriente, Japón, China, buscando Rusia, buscando una salida que pueda generar una situación que ayude a combatir. Ahora Naciones Unidas, que es una creación diplomática de diplomáticos, pareciera también incapaz de poder influenciar en estas zonas. Sí, y hay que buscar esa modificación de Naciones Unidas, hacer una especie de Naciones Unidas que sea mucho más ágil, que sea mucho más capaz de enfrentar situaciones pronto y tratar de ver cómo se hace para que el Consejo de Seguridad pueda dar respuestas más oportunas
en torno a abordar este tipo Ese de derecho de situaciones. veto que tienen las potencias, en el caso de Estados Unidos y China, Rusia y la Unión Europea, sobre todo Francia e Inglaterra, dificultan los acuerdos globales, ¿no? Total, total, porque además Estados Unidos, Rusia, China, cada uno tiene sus propios intereses y cada uno trata de establecer zonas de influencia para generar mayor beneficio a sus intereses, lo cual hace que la toma de decisiones dentro de Naciones Unidas se haga muy difícil. Y más que en Naciones Unidas, sobre todo en el Consejo de Seguridad, se haga Es el muy caso de Siria, donde no han podido llegar a ningún acuerdo, ¿no? Así es, hay intereses rusos en Siria y por supuesto que hay intereses Americanos. occidentales en Siria y evidentemente eso dificulta que se tome una decisión para afrontar o abordar el tema Y de se da una especie de permanente votación China-Rusia juntos frente a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Así ¿no? es, así es. Ahora, América Latina, ahora que estamos en el Consejo de Seguridad, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo que lo importante sería buscar un consenso para generar una situación que pudiera de alguna forma enfrentar al Estado Islámico y a los grupos que, como Boko Haram en África, que se han metido en una especie de guerra religiosa y que está generando una situación bastante conflictiva a nivel internacional. Aquí en América Latina y en Venezuela hubo también la guerrilla muy dura, muy fuerte, pero hubo procesos de pacificación y se terminó con esos focos que en Colombia todavía siguen existiendo, ¿no? Sí, la situación en Colombia, como dijimos al principio, es muy compleja porque además no solamente está la FARC actuando como grupo guerrillero y que controla ciertas zonas de Colombia, que además posee un capital importante que le permite actuar comprando armas y obteniendo algunos beneficios económicos que la convierten como en una especie de modo de vida el hecho de actuar en la FARC. Entonces, eso evidentemente que complica más aún una salida para el tema de las guerrillas. Como internacionalista, ¿qué juicio ahora, ya más de una semana de Panamá? ¿A qué llegamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que lamentablemente fue una cumbre más. La noticia era una noticia ya sabida, la noticia de la agenda fue el acercamiento entre Obama y Raúl Castro. Creo que no era necesario que se hiciera una cumbre de las Américas para que eso pudiera fluir. Se olvidó un poco la temática central económica, ¿no? Sí, yo creo que para convocar nuevas cumbres hay que pensar en establecer temas que sean importantes para la región. Temas, por ejemplo, el tema del narcotráfico, que sería un tema que podría generar interés en toda la región y podría sacarse algún tipo de conclusiones que ayudara a... Próxima cumbre en Perú, seguramente otros temas nuevos. Bueno, ese es un tema, el lavado de capital, la corrupción. Hay muchos temas en la región. El tema de la inmigración que tú estabas planteando al principio son temas importantes que pueden generar una temática que pueda ser noticia y no que la noticia simplemente sea lo que se dio en esta cumbre, que fue un apretón de manos entre Obama y el señor Raúl Castro. Finalmente, ¿cuándo comienza la Escuela de Estudios Internacionales? ¿Cuándo empieza a funcionar? Bueno, comienza la semana que viene, el próximo semestre en la escuela. Y ¿Sigues con qué materias allí? estoy dando el tema de negociación en la Escuela de Estudios Internacionales, que es el último semestre en la carrera. Ojalá que se abra también el concurso para que esos diplomáticos ingresen al servicio exterior, ¿no? Eso es lo que deseamos y lamentablemente se ha caminado en sentido contrario, se ha realizado un proyecto de ley o se hizo una ley que está como una especie de limbo porque no se ha aplicado, que es una ley inconstitucional que realmente lo que hace es generar una situación inconstitucional porque se elimina lo que es el concurso para ingresar a la carrera diplomática, por lo tanto se elimina el jurado, o sea, se elimina una serie de cosas que lo que va a generar es que simplemente todos los funcionarios sean de libre nombramiento y remoción. Ojalá que volviera a la Cancillería el sistema de concurso. Los diplomáticos son al servicio del Estado más que al servicio del gobierno.